Usted está viendo Bajo un mismo sol. Mi nombre es Marcelo Vergara y actualmente soy presidente de esta institución, ACRE. Bueno, esta asociación es una asociación agroartesanal de caficultores Río Inta. Se formó en 1998 y la primera intención que hubo, y sigue existiendo esa intención, es de una resistencia no a la minería. Y nuestro café se representa eso, ¿no? El cuidado al medio ambiente, el cuidado a la naturaleza. Estamos ubicados en la zona de Intag, Parroquia García Moreno, Comunidad Yurimagua. Estamos situados a 1130 metros a nivel de altura del mar. Estamos en el terreno de la asociación de Acre. Es un terreno donde se ha estado aquí hace unos 10 años. Bueno, aquí es donde nace la planta y donde la comercializamos la planta y donde proveemos abonos y fertilizantes a las distintas partes de la zona de Intag a nuestros socios, ¿no? Este punto principal es el vivero, en donde nosotros germinamos la planta, prácticamente el granito de café, realizamos las plantitas de café que ya lo pueden observar ustedes acá y entregamos esta producción a los mismos productores de la zona, caficultores, ¿no? Estos productores nosotros tratamos de ayudarles por la ubicación, tratamos de brindarles prácticamente 3 procesos, que es en este caso la de producción de café, procesamiento de café y comercialización del café, con la finalidad de aportar hacia un desarrollo sostenible de cada una de las familias de aquí de la zona de Inta. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, es más bien de aspecto social. Nosotros recurrimos a nuestros productores y ese aspecto tratamos de que la familia se mantenga unida. Superamos los 120 socios. Imagínense 5 personas por socio, son más de 500 personas. Y esos como directos e indirectos tenemos, qué sé yo, unas 3 veces más. Tendríamos unas 1.500, 2.000 personas trabajando en café. Entregamos asistencia técnica, realizamos las visitas periódicas con esta misma asistencia, entregamos los bioinsumos que se les está detallando en este momento, cómo se elaboran los bioinsumos, los microorganismos, para que la plantita de café rinda en cuestión de producción. Nosotros trabajamos con lo que es bocachi, ¿no? El bocachi lo elaboramos aquí mismo nosotros, lo elaboramos y lo distribuimos a los distintos socios de aquí en la zona de Inta y lo elaboramos a base de gallinaza, todo este tipo de cosas. Naturalmente es un abono organomineral, es orgánico y a la vez contiene, se podría decir, sulfatos de diferentes minerales, lo convierte en un organomineral. Es un abono que está apto para lo que es siembra de café y siembra y abonamiento de café también. Este es un sustrato. Así es como queda la planta. Ya, así es como queda la planta cuando ya tiene sus raíces formadas. Así es como va la raíz. La tierra es una tierra con abono, es una tierra que tiene comida lo suficientemente necesario para que la planta desarrolle. Bueno, aquí es la planta de acopio y de procesamiento de café, donde llegan los agricultores con su cafecito desde la finca, llega a la bodega, hacemos el control de calidad, luego pasa lo que es a la selección y luego al tostado. Entonces es importante que el productor, durante la época, los meses que hay que fertilizar, hay que abonar, tiene que fertilizar, tiene que abonar para tener una buena densidad. En tanto el beneficio para él, en lo económico, y tanto el beneficio para nosotros en el momento que hacemos la catación o una degustación de la bebida. Entonces es importante. Ahora les hemos invitado a las personas, a nuestros clientes, a nuestros socios estratégicos, porque de ellos vivimos. Sin los clientes nosotros no tuviéramos la venta del café. Y les hemos querido indicar personalmente qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Para que ellos estén confiados, garantizados con su producto que llega a su tienda, a su cafetería, y puedan exponer esto a los clientes que tienen. Nos han llevado a conocer el vivero desde el inicio del
del proceso del café, que ha sido una experiencia muy enriquecedora, la verdad, porque en cierta manera nosotros como que no valoramos el producto, simplemente lo tenemos en la mesa, lo probamos y eso es todo. Entonces, al tener esta experiencia para mí ha sido muy enriquecedor y el conocer desde un inicio el esfuerzo de toda la gente que está detrás de una funda de café, de una tacita de café y de un sorbito a la final de café, ha sido muy bonita la experiencia. Este producto, como les dije, es un producto que nace de un cultivo familiar, un cultivo benéfico en el que cuidamos del agua y la naturaleza. Es decir, que a más de saborear una cuchara de café, estamos saboreando una naturaleza, un bien común de la gente. Y eso es lo que tenemos que hacer apreciar a nuestros clientes. Bajo un mismo sol. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. ¡Nos vemos! Ya.